Compré este Ford Fusion blindado en una subasta por solo 36,000 pesos. El motor no funciona, los vidrios están podridos y lleva 6 años abandonado. Todo el mundo me dijo que era un mal negocio y que iba a perder dinero, pero tengo un plan que nadie imagina y al final van a descubrir si hice el negocio del año o sufrí la pérdida de mi vida. Este Ford Fusion pasó 4 veces por subasta y nadie quiso comprarlo. ¿Saben por qué? Un auto blindado viejo se convierte en una pesadilla financiera. Por eso lo compré a un precio tan bajo. Solo los vidrios blindados de laminados cuestan alrededor de 144,000 pesos a 216,000 pesos para cambiar un conjunto completo. Pintura destruida por el tiempo, piezas rotas, oxidación por todas partes. Mi plan es audaz y arriesgado. Quitar todo el blindaje, cambiar a vidrios comunes, hacer que este motor vuelva a funcionar y lo más loco, cambiar el color completamente. De negro ejecutivo abandonado a un color que va a causar impacto. Será el único Fusion 2007 en este color en Estados Unidos. Si sale bien, ganancia de 50 a 100,000 pesos. Si sale mal, vamos a tener una pérdida pesada. Vamos a descubrir si valió la pena la apuesta en este Ford Fusion abandonado. Primera misión, revelar lo que está escondido bajo 6 años de suciedad. Ya sabemos que lo vamos a repintar, pero que aparezcan sorpresas caras es un riesgo constante. La pintura está completamente opaca, sin ningún brillo, y hay muchas abolladuras que ni vi con la suciedad acumulada. Si este motor no funciona, habré hecho la peor compra de mi vida. Nuestra primera misión en el lugar, limpiar todo, quitar grasa, hollín, residuos sólidos.
Motor parado por años, las posibilidades de que funcione rápidamente son pequeñas, pero visualmente no está tan caótico como imaginé. Ahora entra la parte que puede salvar o destruir el proyecto, los vidrios. El costo es alto, 144,000 a 216,000 pesos en vidrios blindados nuevos. Imposible pagar ese valor. ¿Y vidrios comunes nuevos? Van a costar entre 18,000 y 36,000 pesos. Mi plan: conseguir una asociación con una vidriería automotriz especializada. Encontré una empresa llamada Vidrotech que puede ser nuestra salvación. Aceptarán quitar los vidrios blindados e instalar vidrios comunes gratis a cambio de aparecer en el video. Por ahora estamos esperando su respuesta. Ahora es momento de enfrentar la pintura. Vamos a hacer un lijado y revivir esta pintura. El hojalatero dijo que por ser blindado va a requerir más trabajo. Él estima que será el doble de trabajo que en un auto normal. Cada capa removida revela más imperfecciones, masilla vieja, remiendos mal hechos, reparaciones anteriores. Este Ford Fusion tuvo una vida difícil antes del abandono. Y el hojalatero identificó varias abolladuras en la carrocería. Este Fusion sufrió más de lo que imaginábamos, golpes pequeños, impactos del día a día urbano, pero la carrocería está volviendo a la normalidad. La empresa de vidrios me llamó. Van a hacer el cambio de vidrios blindados por vidrios comunes a cambio de exposición en el canal. Acabamos de ahorrar cerca de 180,000 pesos en vidrios blindados más 22,600 pesos en vidrios comunes nuevos. Harán todo gratis. A cambio voy a difundir su trabajo en el video, pero viene el momento crítico. Remover vidrios blindados pesados, un error, una grieta, puede causar un accidente o romper la carrocería. Empezaron por el parabrisas. Pensé que tardaría, pero lo quitaron en pocos minutos.
Vidrotech quitó todo y va a entregar vidrios comunes nuevos por solo 18,000 pesos. El auto sin blindaje queda más ligero, mejora el rendimiento, menor costo de seguro y queda más atractivo. ¿Crees que valió la pena este cambio? Es momento de definir la nueva identidad visual de este Ford Fusion. Negro ejecutivo, todo el mundo lo tiene, sin gracia. Voy a optar por algo que nadie ha hecho. Un Ford Fusion 2007 con un color exclusivo. Hice algunas investigaciones y elegí el color Moonstone Gray. Ford usó esta tonalidad en otros modelos, pero nunca en un Ford Fusion 2007. Incluso investigué y no encontré ningún Ford Fusion 2007 con este color en Estados Unidos. Comenta ahí, ¿debo seguir con Moonstone o elegirías otro color? Con el color definido entramos en una fase crítica. Es momento de la aplicación del primer, que es la base de todo. Un error aquí significa pintura descalificada. El ojalatero también decidió restaurar los parachoques y esto nos va a ahorrar cerca de 7,000 pesos. Y pone en pantalla la inversión hasta ahora, editor. Mientras el ojalatero se prepara para pintar, vamos a atacar la parte de abajo. Las ruedas y los arcos de rueda pueden esconder sorpresas malas. Pero al menos las ruedas están íntegras, sin deformaciones, sin grietas.
En los arcos de rueda la estructura está relativamente buena, sin corrosión severa. Este Ford Fusion fue relativamente bien cuidado antes del abandono y vamos a ahorrar más en este proyecto. El interior puede esconder problemas gigantes, mohos, roedores, asientos rotos. Y la primera sorpresa fue, los asientos no están rotos, están en muy buen estado. Y me sorprendí. El interior parece casi intacto. Aún así, vamos a usar un kit de limpieza profunda, tablero perfecto, sin grietas visibles. Solo el volante necesita hidratación. Necesito comprar algunos artículos clave para completar el proyecto. Primero, las mica para las luces traseras. El costo estimado es de 400 a 700 pesos. Una direccional con guía para parachoques. Las piezas originales pueden costar 1,400 a 1,800 pesos, pero encontré alternativas de calidad por 900 pesos el par.
Y ahora es momento de pintar este Ford Fusion 2007 con esa pintura exclusiva. Una pintura completa con cambio de color de calidad media en Estados Unidos. Cuesta entre 36,000 a 72,000 pesos. Conseguí un precio por debajo, 18,000 pesos incluyendo toda la preparación, primer, múltiples capas y acabado. Vidrotech regresó y trajo los vidrios que vamos a instalar. Este es el momento que define la transformación y mira la diferencia. Vidrios cristalinos, sin delaminación, y cada vidrio nuevo valoriza aún más el auto.
El auto puede valer más de 144,000 pesos ahora. Vidrotech salvó el proyecto, sin ellos sería imposible. Momento de hacer que el auto brille como un diamante. Primero, lijado final para eliminar imperfecciones. Y mira ese reflejo surgiendo en múltiples ángulos y el auto está totalmente transformado. Pero aún falta una cosa que va a decidir si este proyecto valió la pena o no. Este auto era un Ford Fusion blindado, sucio, destruido y abandonado. Nadie quería este auto ni por 27,000 pesos. Ahora mira esto, Fusion único en Estados Unidos en Moonstone Grey, vidrios cristalinos nuevos, pintura magnífica y exclusiva, interior impecable con cuero tratado, luces y direccionales nuevas. ¿Qué te pareció la transformación? ¿Crees que valió la pena hasta aquí? Pero deben estar pensando, está bien, pero el auto funciona. Pero toda esta ganancia dependerá de si el motor funciona o no. Ahora vamos a descubrir si todo lo que hicimos fue en vano. Ahora llegó la hora de probar. ¿Será que el auto va a funcionar? Y por increíble que parezca, después de toda esta transformación, el auto funcionó. Hicimos lo imposible con este auto. Si todo sale bien en el momento de la venta, vamos a haber conseguido casi el doble del valor invertido. El único Ford Fusion 2007 en Moonstone Grey en Estados Unidos. Comenta ahí, ¿comprarías este Fusion? ¿Qué te pareció esta transformación? No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguir nuestros videos, porque la próxima semana hay más videos de restauración increíbles como este.